Pues siguen realizando en Sudamérica y esta es la principal fuente de ingreso a nivel formativo de los equipos. Vamos, no estamos hablando de Boca, River, que quizás reciben $400,000 por partido a nivel de ingreso y todo lo demás. El reglamento, el artículo 18 del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores lo prohíbe directamente cuando habla que ningún club concederá un contrato que permita a cualquier parte de dicho contrato o a terceros asumir una posición por la cual pueda influir en los asuntos laborales o sobre transferencias relacionadas con la independencia o la política o la situación actual de los equipos del club. Es decir, si un tercero, es decir, el Tauro tuviera, a pesar de que ya vendió a Carrasquilla, fuera que tuviera la decisión de si Carrasquilla se va, si no se va, si se queda o qué hace, estaría en contra de estos principios porque uno está hablando de la venta de un jugador a un club y que ese club tenga la total disposición de dicho jugador. Y esto, como vemos en el punto verde, es sancionable por FIFA. Esto aplica mucho más en caso de que FIFA agarre a los clubes que hayan cedido derechos económicos a particulares, en el caso que vimos anteriormente a Grupo Rey, que haya comprado el 100% de los derechos de un jugador, es decir, que ya no pertenece al club, sino que pertenece a un privado y esto eh, perjudicaría muchísimo a los clubes. Eso pasó una época, no sé si se acuerdan, cuando Carlos Tevez jugó en West Ham, que salvó a West Ham del descenso en un partido contra Manchester United. Al final, West Ham no tenía el dinero para contratar a Tevez y a Mascherano en su momento, pero lo que hizo fue que un iraní pusiera el dinero para que se fuera al West Ham. El propio iraní pagaba el salario y el iraní era el que pagaba, el que recibía el dinero del traspaso. Es decir, West Ham no hacía absolutamente nada, solamente se beneficiaba deportivamente de ese traspaso y eso al final fue sancionado gravemente, por lo cual, bueno, no fue una buena movida y crearon este artículo, el 18 bis, que se le llamó el reglamento Tevez en su momento. El derecho de formación, vamos a adentrarnos ya poco a poco en este tema, que es el que nos atañe, el que nos gusta, el que queremos conversar. Existen dos tipos de mecanismos de derecho de formación y vamos a hablar a nivel internacional y después vamos a tocar la triste realidad, no la triste realidad, pero la realidad del fútbol nacional. Son dos aristas, son dos vertientes, son dos mecanismos, dos formas de cobro que existen. Uno es la compensación por entrenamiento y el otro es el mecanismo de solidaridad. Requisitos para poder cobrar o para tener el derecho al derecho de formación es que el jugador firme su primer contrato profesional. Y por eso nos vamos un poquito más atrás. Vamos a ver si vamos más atrás y vemos cuándo un jugador es profesional. Que firme un contrato escrito con un club, es decir, lo que habíamos mencionado, y que perciba un monto superior a los gastos que efectúa en su actividad futbolística. Acá obviamente firma un contrato con un club, es decir, de LNA a LPF, y que no sea un contrato de reserva, que sea su primer contrato profesional. Haber formado a un jugador dentro de los años de los 12 a los 23. Es decir, el primer requisito es que el jugador, a pesar de que no sea suyo, de que ya, digamos, que es un jugador de una academia, ya haya pasado a la academia y que esté en un equipo en un equipo profesional, y que en ese equipo profesional haya firmado su primer contrato profesional, ese club tuvo que haber tenido al chico entre los 12 y los 23 años. Y estar presente en el pasaporte deportivo del jugador. Este último punto es fundamental. No sé si alguno ha visto, de hecho, todos los tres puntos
se manifiesta más que nada en el pasaporte deportivo. No sé si alguien habrá visto cómo es un pasaporte deportivo. Sin embargo, básicamente es una especie de bitácora donde están todos los movimientos, traspasos y clubes que han formado parte que han sido parte de la formación de un jugador, y va detallado, por decir, 12 años o el año de corriente en el momento, por decir, 2012, un jugador que haya nacido en el 2000, en el 2012 tiene 12 años, dice 2012 y ha jugado con Coca-Cola FC, por decir un nombre. Estatus, amateur. Y va así, digamos que estuvo N cantidad de años. Por año que vaya pasando, viene, o los movimientos que haya realizado, aún cuando sea en fútbol aficionado, se va acotando el estatus de amateur y va apuntándose. Esto es fundamental, que su academia esté presente en el pasaporte deportivo del jugador. Si usted no se encuentra en el pasaporte deportivo del jugador, olvídese de que firme su primer contrato profesional, de que lo firme el Manchester United, el Real Madrid, el Barcelona, quien sea, porque usted no está en las páginas amarillas, es la realidad. Van a preguntarme, o no sé, no sé por qué no, me extraña que no haya lanzado la pregunta de cómo se entra un pasaporte deportivo a un jugador. Buenas noches, licenciado. Sí, cómo no. Yo le tengo una consulta. Cómo no, Yo cuénteme. sé que a nivel nacional tiene, creo que 2 o 3 años que actualmente hay una bitácora o pasaporte, porque los jugadores de la categoría sub-13 ya son registrados a nivel de la federación. Pero muchas veces se ha dicho que el derecho de formación viene en base a que las escuelas de fútbol que muchos tenemos, los papás pagan para que tú le entrenes al niño. ¿Qué tan cierto es que cuando tú cobras o cuando tú recibes un dinero de ese jugador, tienes el derecho de formación sobre él, o solamente si tú ayudas a ese jugador, vamos a decir, si lo ayudas con una media beca o lo ayudas que no pague mensualidad, lo ayudas en algunos momentos con pasajes y ese tipo de cosas? Sí me gustaría saber qué tan cierto es eso. Sí, primero que nada, es cierto, se ven los casos en los que se pudiera entender que tú recibiste un pago por la formación de este jugador y todo lo demás. Sin embargo, no he visto en Panamá, por lo menos yo, haya alguien que se haya, entre comillas, no sé si la palabra puede ser quejado, o algún club que haya rechazado esta petición por decir que el club ya recibió una contraprestación, perdón, que la academia ya recibió una contraprestación en la formación. Es decir, en el momento que se da el derecho, es decir, la firma del primer contrato profesional de un jugador, inmediatamente ya existe para el club formador un derecho a cobrar. No, el reglamento no dice bajo ningún concepto si tú le diste alguna beca o una media beca o si no se la diste y todo lo demás. Existen mecanismos, y esta es la realidad, mecanismos para que los clubes puedan, por decirlo de alguna forma, salvaguardarse en este caso, que es entablar o tener regulado la relación academia-padre de familia. No como un contrato per se, sino donde esté todo bien detallado, en el cual a la hora de realizar un pago mensual o todo lo demás, que se entienda o estipularlo para dejar cualquier arista por ahí suelta, que sea concepto de donación y no de pago de mensualidad o el entrenamiento de su hijo, etcétera, etcétera. Cosa que se pueda entender de una mejor forma y que no haya grandes problemas. Vamos, hasta el sol de hoy, o si ustedes ven el reglamento FIFA, no menciona en ningún momento si tú recibes un pago o no, no, y pudiera darse el caso realmente. Sin embargo, esta es la realidad. Sí. Buenas noches, profe. Mi nombre es Jorge Chávez, el premio Nazaret de La Chorrera. Ahora, en el caso de los requisitos para poder cobrar, si nosotros tenemos un pasaporte deportivo del jugador, como dijo el profesor Valencia, que ya los jugadores son registrados de los 13 años
en la federación a nivel nacional aquí en Panamá, si ese jugador a los 17, 18 años pega en un club, ¿qué le tocaría a la academia que lo forma? O sea, ¿habrá ya algún beneficio o algo para que me aclare esa parte, por favor? Para allá vamos, ya estamos más cerca. Ya estamos más cerca. Sí, eso es un punto importante. Lo vamos a tocar, vamos a especificar y hablar de montos reales para que ustedes tengan la imagen o sepan exactamente de qué valor estamos hablando. Esto es importante. Cuando hablamos del primer contrato profesional, hablamos de compensación por entrenamiento, el que mencionamos primero, compensación por entrenamiento o por formación. En inglés se llama training compensation, en español compensación por entrenamiento o compensación por formación. Y la compensación por formación es de los 12 a los 21 años. Sin embargo, el mecanismo de solidaridad que voy a explicar más adelante es hasta los 23, por eso lo puse hasta ahí. Otro tema es tratar de tener, a modo de consejo, cuando tengan un chico que lo tengan o vaya a jugar algún torneo o lo que sea, tratar de tener algún acuerdo escrito anual, si es posible anual, con los padres, porque no siempre o no todas las academias juegan en ligas distritoriales. ¿Qué pasa con ese tema? Muchos dicen que para estar presente en el pasaporte deportivo tienes que tener el carnet de la liga distritorial. ¿Y qué pasa si yo no juego en la liga distritorial y yo también lo formé? No es obligación de que haya sido parte de la liga distritorial. Eso no está escrito en piedra. Eso va a tener que ser parte de una futura reglamentación. Compensación por entrenamiento o compensación por formación, como habíamos mencionado. Se genera al momento de la firma del primer contrato profesional. El monto a pagar depende del club que firma su primer contrato. Ver un cuadro que vamos a poner más adelante. Y se cobra solamente una vez. ¿Por qué digo esto? Porque el mecanismo de solidaridad sí se cobra muchas más veces. Sin embargo, este es importante porque no es lo mismo que un jugador de la academia de ustedes, por decir algo, un ejemplo que pongo más adelante, le puse el nombre Juan González, que Juan es un nombre común, y González también, no es que sea el que era jugador de Chepo en su momento. Si firma en su primer contrato profesional a los 18, 19 años con el Real Madrid, no es lo mismo que firme con San Francisco, o que firme, pongámoslo así, con América de Cali, o con Alajuelense. Hay enormes diferencias en este aspecto. Es decir, se va a generar al primer momento de la firma de su contrato. ¿Y qué es lo que sucede? En Argentina, Sudamérica, que siempre han tenido esa virtud de, bien o mal, ¿no? De conocer el derecho y el torcido, que vamos, a veces en algunas ocasiones es legal, pero bueno, lo que hacen es que un jugador firme primero con un club de baja categoría para que el primer contrato profesional sea con un equipo de baja categoría e inmediatamente después firma con un equipo grande o de mejor recorrido, y así evitan un pago mayor o un valor económico mucho más alto y no tienen que pagar lo que vamos a ver más adelante. Por eso que hablamos que el monto va a depender del club, del equipo al que va. Y, como mencionamos, se cobra únicamente una vez. A ver, este es el cuadro. Se los voy a pasar. Esta presentación se la voy a dar al profesor Santos también. Este cuadro lo van a tener que tener de por vida. Lo encuentran en Google, en todos lados ven Derecho, Formación, Cuadro o Training Compensation en inglés, cuadro o table, que se puede ver, o compensación por formación. Como ven aquí, hay una lista de confederaciones: la Confederación Africana, la Asiática, CONCACAF, CONMEBOL, etcétera, y UEFA. Todas están en dólares, salvo la de UEFA, que está en euros, evidentemente.
Desde los 12, a ver si esto es si es la próxima diapositiva, bueno. Desde los, sí está. Entendamos lo siguiente, CONCACAF, por ejemplo, no tiene categoría 1, solo tiene categoría 1, perdón, 2, 3 y 4. Solamente CONMEBOL, es decir, Sudamérica y UEFA tienen clubes categoría 1. Los demás tienen categoría 2, 3 y 4. ¿Qué sucede con esto? Esto, como les digo, si quieren hacerle screenshot, tomarle foto o lo que sea, bienvenido sea, está más que permitido. Parte de la compensación por formación, como dije, se cobra solamente una vez. Desde los 12 a los 14 años se cobra siempre la categoría 4 de la confederación a la cual pertenece el club, donde firma el contrato profesional el jugador. Y de los 16 a los 21 se cobra la categoría directa del club. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Supongamos que un jugador firma con un equipo en Inglaterra, en UEFA, jugador panameño de Chorrera, firma con un equipo de categoría, con el Manchester United, vamos a decir. Evidentemente el Manchester United es un equipo categoría 1 de UEFA. Son 90.000 euros al año. Sin embargo, ustedes los tuvieron desde los 12 a los 18 años, directamente. Es decir, los primeros 4 años, son 12, 13, 14, 15, va a cobrar el valor de 10.000 euros. ¿Por qué? Porque está estipulado en el reglamento. Y el resto, lo que es 16, 17 y 18, va a cobrar 90.000 euros. Es decir, $270.000 de los 16, 17 y 18 y tan solo, vamos, no los tengo, pero son 40.000 euros de los 12 a los 15. Es decir, esa firma con el Manchester United está en torno a los 300 y tantos mil euros que le corresponderían al club que realiza una venta directa al Manchester United. Generalmente lo que ellos hacen es que estipulan un valor superior a ese valor o igual, cosa que involucran la transacción con la compensación por formación. Es decir, te pago la compensación por formación y te pago el valor de la transacción en una sola. Eso es lo que básicamente sucede. Igualmente, como veremos más adelante, vamos a tener un ejemplo. Juan González, jugador panameño de su academia, de la academia de cada uno de ustedes. Nace el 9 de marzo del 2001, firma un contrato el día 25 de agosto del 2019 con el Club Herediano de Costa Rica, que es un club categoría 3 de CONCACAF. El jugador estuvo en su academia desde el 5 de mayo del 2001, es decir, desde que tenía 10 años. ¿Qué pasa en la edad de 10, 11 y 12? Lanzo la pregunta. 10 y 11. Absolutamente nada. Lanzo la pregunta. ¿Tengo derecho a cobrar? A ver si alguien levanta el micrófono. Sí, y no sé si alguno que esté aquí que quiera conversar. Lanzo la pregunta. ¿Tiene derecho a cobrar, sí o no? Según eso, no. Porque a partir de los 12. De los 12 en adelante. Claro. Ahora, él estuvo en su academia desde el 2011, es decir, cuando tenía 10 años. Es decir, que estuvo desde los 10 hasta el 2019. O sea, estuvo todos esos años. Exacto. Entonces, ¿tendría o no tendría derecho a cobrar? No. ¿Dice usted que no, profe? Sí tiene derecho a cobrar. Sí, tiene derecho a cobrar los 2 años. 2 años que está ahí. No. No, hay más años. Tiene derecho a cobrar. Tiene más. De los 12 a los 15 cobra lo que es la cuarta categoría. Exacto. Sí. De los 12 a los 15 cobra categoría 4. A ver, vamos a buscar la tabla. De los 12 a los 15 está con CONCACAF. Correcto. Aquí. De los 12 a los 15 cobra 2.000. Esto es un caso real. O sea, no digo real, un caso posible.
no es un caso que conozca, pero es un caso muy posible. De los 12 a los 15 cobra los $2,000 y como es categoría 3 de CONCACAF, cobraría de los 16 a los 18, 16, 17, 18, cobraría $10,000. Es decir, serían $30,000 por esos años y $8,000 por los 2 años de los 12 a los 15, es decir, $38,000 en esta salida para este jugador. ¿Alguien ¿Quieres una pregunta? ¿Cómo no, profe? Profesor Ángel William. ¿Cómo estaba, profe? Saludos. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Mister, mire, hay un caso que se dio y fue real, porque la persona me abordó, de un jugador que está jugando ahora en la USL en Estados Unidos, y el que prácticamente cargó con él al inicio de su carrera, él desapareció del fútbol distrital, pues prácticamente como escuela de fútbol o academia, pero él no le cobraba nada a los niños, y el niño después de ahí pasó a un club LPF que lo traspasó a un equipo de la USL. Él se me acerca y me pregunta que si él puede cobrar, que si él puede pedir algo, porque ya el muchacho había jugado profesional ya en la USL. Eso es reciente. Yo le dije, hey, vas a tener que acercarte a la federación y preguntar con el departamento de registro de jugadores. Él llevaba los carnets a la escritorial, llevaba fotos, evidencia de que el chico había estado con él. Ahora mi pregunta, con ese caso, ¿él tiene derecho alguno por recibir algo, entre comillas, derecho de formación, por ese jugador que el club lo pasó, independientemente de que no lo haya registrado en la época que la federación comenzó a carnecizar o darle un seguimiento a todos los jugadores como lo está haciendo ahora, con un registro único de inscripción? Ese era el tiempo de antes. ¿Él tiene derecho a eso, doctor? Un saludo. Depende del momento en que se haya dado el derecho a formación. ¿Por qué? No, de que se haya hecho la transacción. El derecho a solicitar el mecanismo de formación, la compensación por formación es de 2 años. Si ustedes ven, yo pongo que este mecanismo es hasta los 23, pero hasta los 23 es que se cobra, ahí está. Sin embargo, para tasar el valor es hasta los 21, es hasta los 21 años. Hasta los 23 se puede cobrar y hasta los 23 es que dura el mecanismo de solidaridad. ¿Por qué se estableció de 12 a 23? Porque es la edad que FIFA estableció en su momento, que era la edad formativa de los jugadores. Esta es la edad de formación fuerte. Antes de los 12 años es quizás un fútbol más lúdico y quizás ahí no va a influir tanto en la carrera de jugador como la formación de los 12 a los 23 años. Entonces, viendo ese caso, dependerá del momento que se hizo la transferencia, de que si está o no está en el pasaporte deportivo del jugador, y otra cosa, disculpe, profesor, y si tiene personería jurídica o no. Si no tiene personería jurídica, como mencioné, no está en la página amarilla. Okay. Gracias por la aclaración. De nada. Otra cosa importante, el fútbol en Estados Unidos tiene una particularidad, como es muy centralizado, tiene la deficiencia, por decirlo así, de que, como les digo, que es complicado en algunas ocasiones realizar el cobro. No siempre es del todo fácil y se complica porque ellos dicen que el tema, que los clubes dicen, eso no es conmigo, es con la liga, y entre una cosa y otra las cosas terminan complicándose. Sin embargo, bueno, sabemos que bueno, esperemos que termine arreglándose eso y siendo más equitativo y que siendo más real, ¿no? Creo que alguien tenía alguna pregunta. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Cuénteme. Ahora que tocó el tema de
de la personería jurídica. Sí. El equipo, llámese escuela de fútbol, academia, que no tenga personería jurídica y que pueda haber tenido a ese niño desde los 2 años y lo compra el Real Madrid, si no tiene personería jurídica, no tiene derecho a cobrar absolutamente nada. Tiene derecho a ir al estadio, aplaudirle y todo lo demás. Y mostrar las fotos por todos lados, pero no tiene derecho a más nada. O sea que ese es requisito primordial. Si usted tiene una academia y no es como tener un hijo y no registrarlo, o sea, ese niño Exacto, no tiene nombre. no existe. Es un movimiento, es lo que quiera, pero no existe. O sea, jurídicamente hablando no existe. Es como usted decir, yo tengo una empresa y yo hago esto, pero ¿quién lo hace? No, en mi empresa, ¿no? Pero usted no tiene una empresa. O sea, usted no existe Claro. realmente. O emitir facturas facturas a nombre de una empresa que no existe, eso no existe. En el ejemplo anterior, no sé si, bueno, creo que eso queda bastante claro. Y no sé si Ángel al final también, digo, habría que preguntarle eso, si está en el pasaporte deportivo, si si incluyó al jugador en el pasaporte deportivo. Ojo, el pasaporte deportivo, yo creo que aquí todos conocen a la señora, oye, se me acaba de olvidar el nombre, la señora de Registro de Estadísticas, Silvia. Silvia. Que uno tiene que decirle, señora Silvia, vengo a solicitar el pasaporte deportivo del jugador tal. O vengo a incluir al jugador, a un jugador en el pasaporte deportivo. Vengo a incluirme dentro porque aquí tengo el carnet y todo lo demás. En fin, si no cumple con esos requisitos, está complicado. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que esa persona salió del fútbol, se apartó pues directamente lo que es el Digo, pero fútbol. ahora le hago la pregunta, Ángel. ¿Él creó personería jurídica? Sí, él sí tenía personería jurídica como su academia de fútbol, pues, en el Claro. tiempo. Digo, Es el señor este que se llama Carlos González, muy famoso, llamado Junito. ok. Él sí pudiera tener derecho, claro que sí. De hecho, y le digo al profesor Santo una idea, ¿no? Todos esos jugadores que han estado en Chepo todavía, con la personería jurídica y todo lo demás, hay un montón de plata que no creo que se haya cobrado. Un No, montón de plata. definitivo, eso yo no creo que se cobró. No, ahí no se cobra absolutamente nada. Profe, No. Y plata que anduvo bastante. Para avanzar un poquito, ¿por qué sí el caso que hemos visto en el ejemplo, por qué sí tiene derecho a cobrar y por qué no? Ya creo que entendemos por qué sí. La pregunta, más que por qué no, es en qué caso no tuviera derecho a cobrar. Y es lo que hemos venido diciendo. No tuviera derecho a cobrar en caso de que no tuviera el pasaporte deportivo actualizado o que no se encuentre en el pasaporte deportivo. No tuviera derecho a cobrar en caso de que no tenga personería jurídica o que no tenga la posibilidad de demostrar que fue parte de su equipo en la edad de formación, básicamente. O que lo haya tenido desde los 5 hasta los 11 años. Si no lo tuviste desde los 12 en adelante, como quien dice, no se vista que no va. profe, tengo Sí, una consulta. claro. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Ok, profe, yo tengo un convenio con un equipo de LPF. Perfecto. Escrito. Correcto, escrito, Perfecto. pero no tengo personería jurídica. Mi escuela es una escuela pequeña. ¿Qué he optado por hacer yo para darle la oportunidad a los chicos que están en esa edad de 13, 12 años? He optado en recurrir a equipos más grandes y darle la oportunidad de que participen en torneos de distritales, de corregimiento. Entonces, la ficha de esos muchachos están saliendo con esos clubes, pero en realidad ellos pasarían, por decirlo, como un préstamo por la temporada, para que yo lo hago para que vayan a ganar experiencia a un torneo de más nivel, que no se lo puedo brindar yo porque mi escuela ahorita mismo no puedo participar en esos torneos porque es una escuela muy pequeña, pero sí tengo el documento firmado por el equipo de primera división en su momento y todavía lo tenemos vigente porque no se ha roto el contrato, seguimos Bueno, allí. primero que todo te felicito porque tienes un acuerdo con un equipo profesional, un equipo de primera división, del EPF como me cuentas. Y realmente tendría que revisarte el contrato porque
los contratos no son una carta de compromiso ni nada por el estilo. Los contratos tienen ciertas características y ciertas obligaciones. Por ejemplo, en este caso, te pregunto, ¿quién hizo el contrato? En ese momento, el señor Mario Corro. Bueno, ya sé más o menos por dónde va la cosa. ¿Por dónde va el club? Sí, correcto. Digo, mis respetos al señor Mario Corro, tengo una buena relación con él. Tendrías que tener en cuenta una serie de cosas. Uno, la duración del contrato, que es fundamental. Dos, tú figuras como qué. O sea, si tú lo hiciste a nombre de tu academia o a nombre personal. Si el contrato dice Evolution, creo que se llama Fue un acuerdo lo que pone. para que el No, club de primera división. No, yo entiendo el motivo y el motivo me parece muy bueno, porque tú lo que estás haciendo es asegurarte, si hiciste el contrato como se debía hacer, es asegurarte que tus jugadores suban a categorías mayores y tú tener alguna presencia. Esto no es del todo, vamos, la forma está bien, no sé si el cómo está bien hecho, a lo que voy. Hiciste una muy buena movida, habría que ver, uno, como tu academia no existe, yo no sé si tú hiciste el contrato a nombre personal o a nombre de la academia. Si hiciste el nombre de la academia, ve corriendo y llama a Mario Corro y dile vamos a renegociar o vamos a hacer un contrato no, porque entonces tú a la hora de la hora yo no creo que te vayan no sé si te vayan a reconocer un tema de buena fama la fe. Eso es importante. Y segundo y tercero, que tú tengas un ente, un organismo donde tú puedas ir a reclamar en caso tal de que ellos te fallen el contrato. Yo te diría hoy por hoy que fueras bueno, ya eso es una cuestión que se me había pasado que no puse, que pusieras como competencia el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá, que es un tribunal de arbitraje. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el TAS o el TAT o el CAS, que es el tribunal de arbitraje que está en Suiza, que ve todos los casos de apelaciones de FIFA, que si Suárez cuando mordió a Chiellini, todos estos casos de gran perfil terminan en el CAS. Bueno, en Panamá hay un tribunal de arbitraje de esta magnitud. De hecho, hay 4 árbitros del TAS que son árbitros del tribunal de aquí de Panamá. Son 10 árbitros, son 7 son extranjeros. Hay 3 panameños, de los cuales tengo el orgullo de ser uno de los árbitros de este tribunal. Ya hay casos andando y yo te recomendaría que renegocies el contrato o que hagas un contrato nuevamente con él y que busques la forma de no solo tener un acuerdo escrito, sino que el contrato garantice lo que tú necesitas, que no es nada más, hey, yo tengo un contrato de exclusividad contigo, pero yo nomás negocié, bueno, que te los mando ya, o que tú me lo vas a regresar, que eso al final Okay. no es lo que tú quieres. En el contrato que nosotros, en su momento yo creé una sociedad, la inscribimos en registro público, e inscribimos la marca de Evolution, mi escuela, en Panamá Emprende. Estamos inscritos en Panamá Emprende también como marca. Okay. De ahí el contrato que nosotros hicimos, inclusive hay puntos donde si algún jugador que yo tenga le interesa a ellos y llega a alguna venta o algo, ellos obtienen 1% del jugador y el otro por ciento me lo entregan a mí. Eso quedó por escrito también. Si en caso pero pusiste Evolution. Correcto. Bueno, yo te recomiendo que vayas sacando personería jurídica lo antes posible. Sí, inclusive si el jugador tiene oportunidad fuera del extranjero, el club de primera división se encarga de todos los gastos personales del chico fuera del país para que él vaya a hacer su prueba y todo lo demás. Todo Perfecto. Eso quedó por escrito. Bueno, si quieres, a través del profesor Santos, dale mi contacto y si quieres renegociar el contrato, lo que sea, y que te beneficie, tenlo en cuenta. O cualquiera que tenga la oportunidad de firmar un contrato profesional con algún club, que sepa que eso no es poner por escrito cualquier cosa, sino que hay que tener ciertos requisitos y ciertas cuestiones para garantizarse su beneficio, porque el día de mañana ustedes van a o tú, Eduardo Caballero, ¿no? Eduardo, correcto. Te vas agarras el contrato y dices, no, yo voy a irme a, qué sé yo, a un juzgado civil, a un tribunal civil, y decirle,
traigo este contrato porque el señor Mario Corro no me cumplió. Y a la primera de cambio llega Mario Corro y dice, pero es que eso no procede si el momento que firmamos el contrato, Evolution no existía. O sea, que es un contrato con nadie. Entonces, digo, acá entre nos, te diría, ve la forma de renegociar, de qué sé yo, y cuando hagas el contrato, si quieres, asesórate conmigo o con cualquier otro abogado deportivo que te pueda brindar la asesoría para que tengas la plena tranquilidad que cuando mandes un jugador a Sporting es para tu beneficio y que no sea lo contrario, que estás cediéndole tus jugadores a una persona que no sabe si te va a responder o no. Así es. Yo quería compartir algo, Licen. Sí. Es como usted dice, si no hay personería jurídica, no hay nada, porque estos clubes grandes de aquí en Panamá, ellos tienen abogados, tienen asesores. Entonces, vamos a poner que un chico nosotros lo estamos formando. Lo tenemos desde 8 años, 6 años, hasta los 18 años, vamos a poner. Y viene y juega distritorial y lo están viendo los observadores, los veedores de clubes. ¿Me escuchan todos? ¿Se le cortó? ¿Se le cortó, profe? No, yo lo estoy escuchando. Pero sí, hubo un lapso que se le cortó. Ajá. O sea, que le gusta al muchacho a a San Francisco, el CAI, son jugadores. Ok. Entonces, si ellos se dan cuenta que la academia no tiene personería jurídica, es como si nada. Entonces ellos, el que queda con los derechos es el equipo grande, ¿o me equivoco? No, porque nosotros no tenemos nada que plasme en el papel. Con lo que queda el equipo grande, como dice usted, es con el derecho o los años de formación que tienen ellos. O sea, si ustedes crean la personería jurídica y todo lo demás, habría que ver si la señora Silvia revisa el año de formación del club para determinar que a partir de ese momento puede inscribir jugadores o, por el contrario, es durante todo el periodo de existencia. Eso es lo que no sé realmente. Así que, pero sí es cierto, si se dan cuenta que no tiene personalidad jurídica. Yo tenía un hijastro que él jugó. Sí, le escucho. Eso fue lo que pasó con un hijastro que yo tenía, que él lo fichó el CAI. Y el CAI, yo le dije, hey, espérate que déjame firmar. Entonces yo había hablado con Puchito, y Puchito ya había hablado con el español en ese entonces cuando estaba con el Chorrillo. Entonces el pelado se apresuró y firmó, y el CAI quedó, porque él no venía de ninguna escuela. Entonces el CAI desistió de su servicio, ¿no? Entonces lo dejó en el aire. Entonces de ahí, él fue a donde Juan Ramón Solí y le dijo que hey, ellos no te pueden romper el contrato así, porque te tienen que pagar todo ese tiempo que tú estás sin jugar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron para allá, para el Centenario. Allá en el Centenario parece que jugó como 3 temporadas en la LNA y lo dejaron ya agente libre y no ha jugado más nunca, ha jugado para ningún club. Pero eso le pasó a él por andar apresurado, porque si hubiera jugado para Chorrillo, de repente hubiera ya estado jugando el EPF todavía. Puede ser. Puede ser. Bueno, yéndonos al ejemplo que habíamos hablado de Juan González, datos a tener en cuenta: los jugadores premios a los 12 años no cuentan, es decir, de los 12 en adelante, de los 12 a los 15 se cobra categoría 4 de CONCACAF y de los 16 a los 18 se cobra el valor correspondiente, es decir, categoría 3 de CONCACAF. ¿Cuánto habíamos dicho que era? Si revisan la cuenta, habíamos dicho que eran, si vemos acá, 3 de los 12 CONCACAF eran $8,000 de los 12 a los 15, y categoría 3 que eran 3 años eran 38,000, ¿cierto? Mi amor. A ver, listo. Hablamos que eran $38,000. Hay un micrófono abierto ahí para ver si me ayudan con eso. Listo. El mecanismo de solidaridad.
¿Cuándo se genera el mecanismo de solidaridad? Este es el otro mecanismo que existe, recordemos. Es compensación por entrenamiento. A ver si alguien puede... Ya, listo. Mecanismo de solidaridad. ¿Cuándo se genera el mecanismo de solidaridad? El mecanismo de solidaridad se genera cuando un jugador profesional es traspasado a otro club, evidentemente profesional, de otro país o que pertenece a otra federación nacional, siempre y cuando exista un valor económico pagado. El valor a cobrar es determinado por los años de formación del jugador, es decir, su academia va a cobrar dependiendo de los años de formación que tuvo y en base a el valor pagado. Este es el mecanismo de solidaridad. Es decir, requisito indispensable, siempre y cuando un jugador vaya de club A a club B, que haya un valor pagado. Y otra cosa, que sea una transferencia internacional. Si es una transferencia nacional, no genera mecanismo de solidaridad. ¿Ok? Esto es importante. Características. De los 12 a los 15 años esto es importantísimo. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque generalmente este es el mecanismo que más dinero le pudiera dar a ustedes a través de la carrera de un jugador. Hay departamentos completos que prácticamente se encargan de darle seguimiento a los jugadores que están dando vueltas por el mundo. Hablamos de Brasil, Argentina, países formadores que le dan seguimiento a sus jugadores y entre más se mueven, más se cobra. Es decir, de los 12 a los 15 años se cobra el 0.25% de la transacción. De los 16 a los 23 se cobra el 0.5% de la transacción. Si entendemos o recordamos, si de los 12 a los 15 en la compensación por formación se cobraba la categoría 4, el equivalente en el mecanismo de solidaridad es que se pague la mitad de lo que se paga de los 16 a los 23 años. No aplica cuando el jugador sale libre, es una transferencia gratuita, es decir, Michael Murillo va del Anderlecht, se va al Getafe, pero es una transacción gratuita o un préstamo gratuito o que sale completamente gratis y que no sale gratis del club y Getafe no tuvo que poner un peso. Bueno, no hay nada que cobrar porque no se puede tasar el cero, o sea, no puedes ponerle un valor a lo que no existió. Y se puede cobrar cuantas veces se genere hasta el retiro de jugadores, sin límites absolutamente. Siempre y cuando un jugador vaya de un club A a un club B, que los dos sean de distintos países, se genera el derecho a cobrar el mecanismo de solidaridad. ¿Estamos claros con esto? Este es el cuadro. Temporada de los 12 años es el 0. A ver, lo que se reparte de los 12 a los 23 años es el 5%, ¿ok? Es el 5%. De ese 5%, que hace un 100, esto quizás es más complicado, esto lo que habla aquí es el 5%, el 5%, el 5%, el 5% del 5% que recibe, es decir, del valor total, por eso que yo utilizo más esto, el 0.25%. Porque uno calcula más rápido el 0.25% del valor total pagado. ¿Ok? Y es el 0.5% del valor pagado desde los años, desde la temporada de los 16 años hasta de los 23 años. Sí, ¿alguna pregunta? Creo que hay un micrófono abierto. No, bueno. Vámonos con el ejemplo clásico. Juan González, este jugador que había pasado por Herediano en Costa Rica, ahora pasó al Napoli de Italia. Este fue el 1 de diciembre del mismo año. El valor que se pagó fue 1.5 millones de dólares. ¿Existe derecho o no existe derecho a cobrar? A ver, compañeros. ¿Existe o no existe el derecho a cobrar en este caso de Juan González, jugador panameño de su academia que terminó firmando por 1.5 millones de dólares en Nápoles? Ese de solidaridad.
Este mecanismo de solidaridad, exactamente. Sí, cobra. Sí, porque es de A Costa otro Rica a país. Italia. Exactamente. ¿Cuánto dinero le correspondería a nuestro jugador, al club, perdón, a nuestra academia? Habría que sacar el 0.5% de 1.500.000. Sí, 1.5 millones. se puede sacar el 5% o saber o hacer el cálculo de los 12 a los 18, ¿cuánto es el valor? El 0.25. Exacto, el 0.25 por cada uno y hacer el cobro. Acá lo tengo más sencillo. La temporada de sus 12 años, 2013, 2014 igualmente estuvo para su academia 2015, 2016 igualmente para su academia, 2017 para su academia, 2018 para su academia, 2019 se repartió entre dos. Es decir, este 2019 se dividiría entre dos. Pero vamos a tomar el caso de que se hubiera sido completo de su academia, ¿ok? Entendiendo eso. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto es el 0.25% de 1.5 millones? Es $3.750. ¿Cuánto es el 0.5 de 1.5 millones? Es 4.500. ¿Le salió a usted 4.500, profe? Sí. ¿El 0.25% de 1.5 millones? No, espérate un momento. Me puedo haber equivocado también la matemática, por eso estudié Derecho, ¿no? 3.750, está correcto. 3.750. Se saca, ojo, uno agarra 1.5 millones multiplicado por 0.25 entre 100. Así es que se saca el cálculo. Entonces, hecho esto, uno diría, bueno, la edad de los 12 a los 15 que es 0.25, se suman y hacen... Profesor Eliezer, ¿tiene el micrófono abierto? Gracias. De los 12 a los 15 hacen un 1%. ¿Ok? El 1% de 1.5 millones es 37.000. No, a ver. No, perdón. 15.000. 15.000. Y de los 16, 17 y 18 es el 0.5%, que es el 1.5%, que da un total de un 2.5% en general. ¿Están entendiendo esto? Vamos a buscar el cuadro. Creo que acá sí puede. Hablamos que de los 12 a... No, era... 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 son los años de formación, ¿verdad? Hay que sumar 0.25% de los 12 a los 15 años. Estos 4 años hacen un 1%, ¿ok? Y estos otros 3 años, que es de los 16 a los 18 años, que son 0.5, cada uno hacen un 1.5. De estos dos, del 1% de los 12 a los 15 y del 0.5 de los 16 a los 18, hacen este 2.5%. 2.5% de 37, de 1.5 millones, hace $37.500 que le corresponderían a usted, felizmente, por la transacción de Juan González del Herediano al Napoli de Italia. Así es, 37.500. Creo que harían bastante bien en el fútbol panameño que una academia se llevara ese valor, pero obviamente hay que trabajarlo, ¿no? Clearing House, ¿qué es lo que sucede? Y es lo que viene, y es una realidad, y creo que esto va a favorecer a todas las academias y a todo el mundo, no solamente a las academias, sino a los países que son formadores. Panamá es una competencia directa con Costa Rica, con Honduras, con Colombia, con todos esos países que son exportadores de jugadores. ¿Por qué? Porque todos, al momento de que un equipo grande europeo está buscando jugadores, ellos
buscan buenos jugadores, no están buscando una nacionalidad. Si tiene pasaporte europeo, mucho mejor, pero obviamente van a buscar los mejores jugadores posibles. Esta es una reforma que tiene la FIFA, que viene próximamente. Hace obligatorio los pagos de derecho de formación a todas las transacciones que sean tasadas. Es decir, si firmó el primer contrato profesional, tiene que pagar a través de Clearing House, que esto es un organismo independiente de FIFA. Si hubo una transferencia internacional y se generó el derecho a cobro de derecho de formación de mecanismo de solidaridad, tiene que pagar inmediatamente a través de Clearing House. Esto va a beneficiar, como mencioné, a todos los clubes formadores, incluso de aquellos países exportadores. Esto beneficia desde, países asiáticos, países africanos, países latinoamericanos, a todos. Realmente va a beneficiar a todos. Esto fue creado debido a que a través de la historia, o desde que se creó este mecanismo, han habido billones, literalmente miles de millones de dólares que se han dejado de percibir o que no se han repartido a causa del desconocimiento del derecho de formación. Muchísimas academias, muchísimas personas han dejado de cobrar por no saber que tenían el dicho derecho a cobrar. Y esto ha sido muy perjudicial a muchos equipos y evidentemente ha beneficiado a todas esas academias que no tenían que aprovechaban la situación y no pagaban los derechos de formación. Derecho de formación en Panamá. Viene del punto que tanto nos gusta. La FIFA ha otorgado o tiene la obligación o le otorga el derecho a cada federación nacional de que establezcan o estipulen cuál es el mecanismo que más que quieran a nivel interno, ya que el mecanismo que vimos anteriormente es a nivel internacional. Este es el mecanismo nacional que otorga FIFA a cada federación para que la aplique. A nivel nacional no existe ningún reglamento escrito, es decir, cada vez que alguna persona, y me ha tocado, que alguna persona tiene el derecho o considera que tiene el derecho a cobrar derecho de formación, valga la redundancia, se le da la vuelta o ven la forma de escabullirse, por decirlo de alguna forma, y no termina pagándose derecho de formación porque dicen que no hay un reglamento o le dicen valores absurdos y todo lo demás, y hasta que no exista un reglamento vamos a tener realmente problemas. Las academias no tienen un fundamento para pedir el derecho de formación, por lo que hemos mencionado anteriormente. Al no existir un reglamento escrito, no se va a poder contar con este derecho, con derecho de formación de ninguna clase, ni mecanismo de solidaridad, ni compensación por formación, porque a nivel doméstico estamos hablando, no hemos tenido absolutamente nada. Las veces que se ha solicitado, los clubes han buscado formas de negar, dilatar y complicar el proceso. Me ha tocado ver con mis propios ojos que los clubes digan, pero tú no tienes derecho, o te voy a pagar un valor distinto, o incluso dejar en secretaría de la federación un cheque para que la gente llegue y lo pague, y es eso, o te ponen a subir y bajar la escalera, o decir que sí se emitió un documento escrito y que es un valor muy, muy por debajo. Me tocó verlo personalmente, no a mí, pero a una persona que asesoraba, así que creo que es una realidad que tenemos que empezar a trabajar en ella. El tabú del derecho de formación en Panamá. Han hablado de que son $500 anuales, de que son $100 anuales, de que son $2,000 anuales. Ha pasado por ser muy poco a ser bastante, cuando sabemos que evidentemente no existe ningún reglamento y muchas personas hablan de págame mi derecho de formación y está todo bien, y eso al final no procede de esa forma. Al final, hasta que no tengamos un reglamento, creo que vamos a tener esta circunstancia. En su momento, lo más real que escuché es lo de los $100,000. El valor de 500, no sé de dónde lo habrán sacado. Sí escuché por muchísimo tiempo de que eran $500 anuales,
y el otro valor que se habló eran los 2.000, que lo más lógico es que si no existe una tabla ni un reglamento interno de derecho de formación, es que sea 2.000, porque 2.000 es lo que paga la categoría 4 a nivel interno, a nivel internacional. Sin embargo, no lo ha establecido o no se ha estipulado. Así que mientras no exista el derecho, creo que se pudiera pedir que sean $2.000. Sin embargo, bueno, sabemos la realidad del fútbol panameño, que por ahora hay que pelear y exigir que existan, o que exista un reglamento escrito para poder contar con este documento. Las últimas semanas, no sé si alguno ha escuchado de esto, se creó, o se está creando, perdón, un movimiento llamado APAFUT, que sería la Asociación de Academias de Fútbol de Panamá, que incluiría a todas las academias, y su principal objetivo real es velar por los derechos grupales de todas las academias. Yo soy parte de ese movimiento, me convocaron y bueno, estaba trabajando en un proyecto que me parece que puede cambiar básicamente muchísimo el fútbol nacional, y bueno, lo hacemos con todo el gusto del mundo. El principal objetivo es que se emita un reglamento de derecho a formación. Creo que eso cambia las reglas de juego completamente, sería un cambio de 0 a 100, y se está trabajando para llegar a ese punto. Ya se ha conversado incluso con personas federadas y ven este movimiento con muy buenos ojos. Desde Jaime Penedo, Pacífico Girón, con el propio presidente Manuel Arias, que lo han visto de buena forma y no está tan lejos. Sin embargo, no crean que va a ser como decimos en buen panameño, un vistecito de 2 vueltas. Creo que esto va a tener más movimientos, va a tener más circunstancias, y esperemos que no sea así. Sin embargo, sabemos que esto no es del todo fácil. Colaborar con todas las academias, busca también colaborar con todas las academias a nivel nacional, para que mejoren deportivamente, administrativamente, a nivel de imagen y en el desarrollo del talento. Es decir, sabemos que, como bien dijo Abdul Pinto hace un rato, ese chico que eventualmente está jugando en un club o jugando en una selección, en algún momento tuvo que pasar por alguna academia, tuvo que pasar por un equipo de formación. Ciertamente muchos equipos del EPF también tienen sus academias, o sea que tampoco están tan alejados de la realidad. Y más allá de eso, también tienen que entender que en algún momento, en transferencias internacionales, los clubes de LPF se hacen las veces del equipo chico en una transacción o una transferencia. Así que lo que se busca es equiparar en cierta forma. Y aparte también, a diferencia de lo que es los reglamentos y las medidas formativas y lo que exigen los derechos de formación, acá no se buscaría de ninguna forma, de ninguna manera, denigrar a una u otra academia por no contar con personería jurídica, ya que pudiera ser parte de, quizás nos pudiera votar para algunos otros propósitos, pero aquí es mejorar el fútbol panameño sin ninguna especie de interés, y creo que la mejor forma de beneficiar es que todos estemos en sintonía y en buena lid. Sin embargo, bueno, creo que el tema de la creación de derecho de formación, como vemos aquí, creo que estamos cerca de llegar a ese punto. Esperemos que sea lo antes posible, que podamos llegar a aterrizar a ese momento. Conceptos que hay que considerar en el reglamento doméstico. Definir derecho de formación a nivel nacional. Entender si se va a reconocer. Esto es en conexión con el primer punto. El segundo, si se va a reconocer los 2 derechos de formación, o los 2 tipos de derechos de formación, tanto la compensación por formación como el mecanismo de solidaridad. Establecer los requisitos para solicitar el derecho de formación, si es que haya participado únicamente en ligas federadas, o contar con un acuerdo con el padre, o un documento que diga, hey, yo he formado a tu hijo desde los 12 años, del año tal al año tal. Establecer cuáles son los requisitos para poder cobrar a nivel doméstico, a nivel interno, que si tiene que tener personería jurídica, entre todas estas cosas. El mecanismo de prueba para incluirte en el pasaporte deportivo, si es solamente con el
con el carnet de la liga distritorial o te tengo que presentar un documento escrito. O aquellos que no juegan ligas federadas, si también te puedo presentar otro tipo de documentos para que tú puedas entrar y conocer este valor. El valor de formación antes y después de los 16 años, ¿no? Porque acá, como hemos visto anteriormente, se hablaba de que era 2.000, 500 o 100, y no se hace la diferencia entre los 12 y los 15 y de los 16 en adelante, y esto creo que es realmente importante. Y un punto que yo pienso y considero también es tratar de incentivar algunas academias y poner un valor mayor a aquellas academias que tengan o que hayan hecho una mayor inversión tanto en su capital humano, en la infraestructura y todo lo demás. No es lo mismo que una academia que solamente tiene balones, peto y cooler, a una academia que tiene bosú, pesa, una cancha sintética pagada, que dan uniformes, que pagan viajes, que creo que habría una diferencia considerable en este aspecto, ¿no? Que los entrenadores estén todos licenciados, que tengan licencia y que tengan formación permanente. No es lo mismo esa a una academia que quizás no esté de la misma forma. No quiero decir con esto que no tengan derecho o que no deban tener derecho a. Lo que quiero decir es que lo que parte de una idea es que tengo es incentivar con un premio a aquellas que hacen una formación distinta a las que no. Eso me parece que es bastante interesante. ¿Cuál sería la forma ideal? Primero que nada, que exista un documento escrito y público. Es decir, ¿cuántas veces he escuchado a federados que dicen, existe un manual de derecho a formación? Así lo he escuchado, ¿no? Está ahí arriba, hablando de temas legales, ¿no? Está ahí arriba, está aquí. Y nadie nunca lo ha visto. Que sea público, que esté en internet, que sea accesible a todas las personas, que sea una herramienta de ayuda a todos los que hacen parte del fútbol. Que la creación de una clasificación de clubes en Panamá, dependiendo del formato que se establezca. Es decir, si se va a hacer únicamente mecanismo de solidaridad o se va a hacer también indemnización por formación. Perdón, si es indemnización por formación que debe ir por fuerza o si también se va a incluir mecanismo de solidaridad. Que sea de pago obligatorio. Esto es indispensable, salvo que las partes hayan negociado algo, que haya un acuerdo particular y todo lo demás, el pago debería ser obligatorio. Que las academias deban contar con una legitimidad para actuar. Esto es evidente, que cuenten con personería jurídica, que tengan requisitos y exigirles a las academias que tengan requisitos mínimos para poder cobrar con los derechos de formación. Que existe un valor de los 12 a los 15 y de los 16 a los 21. ¿Por qué lo mencionamos? Porque, como hemos dicho, yo también entiendo que los clubes de fútbol evidentemente no tienen el paraguas tan enorme, no tienen el poder económico para que el día de mañana no puedan pagar derechos de formación y al final se vean perjudicados. O que dejen de existir. Porque la realidad es que yo creo no vaya a pasar como los que ya tienen alguna edad, como la Chiriquí Company, que tanto exigían los trabajadores que el día de mañana dijeron, bueno, no me dan para pagar y se murió la empresa y se murió el pueblo entero y quedó económicamente a la deriva Puerto Armuelles, ¿no? Acá, obviamente, es decir, sabes que yo quiero que tú me retribuyas, yo voy a ser parte a través del mecanismo de solidaridad a transferencias internacionales, pero aquí creo que todos tenemos que entender que es un tema de ganar. Que se discuta la existencia del mecanismo de solidaridad doméstico. ¿Por qué lo menciono? Porque el día de mañana, cuando uno establezca un porcentaje, el 5% de una transferencia nacional, aquí el profesor Santos me podrá decir con mucha mayor propiedad. Acá las transferencias nacionales difícilmente pasen $10,000, $5,000, vamos. Y si uno saca, pongamos así, un préstamo a un jugador o una venta a un jugador, valor real, $1,000, $2,000, sacar el 5% de eso, estamos hablando de muy poco dinero, de realmente muy poco dinero que no habría que analizar si realmente es viable la tasación de un porcentaje sobre esos valores. Eso como punto fundamental. Los nuevos retos para los equipos formadores. Los clubes van a ser más cautelosos a la hora de realizar transacciones. Esto lo menciono por lo que le había puesto al inicio, el tema de
de ser competentes, de exigirse, de buscar calidad, no solamente estar, sino de realmente formar, porque competimos con equipos o países muy futbolizados y obviamente me ha tocado ver con mucha pena y mucha lástima que hay equipos o entrenadores que no se preparan y al final terminan truncando oportunidades a chicos o que no lleguen a su nivel destinado. ¿Por qué lo digo? Los clubes van a ser más cautelosos a la hora de realizar una transacción. Ellos van a decir, ¿sabes qué? En Panamá los jugadores me salen que no pueden meter un centro o que pasan 3/4 de cancha y cuando van a meter un centro quedan en la media luna del borde área o que no pisan en el rival o que cuando se siente un poquito nervioso la pelotea y la lanza a la grada. Y es una competencia enorme la que va a existir porque ahora va a existir la obligación de pagar derecho de formación. Ya ahora la inversión que van a hacer es completamente segura de saber que el jugador que van a exportar no debe tener la menor cantidad de falencias posible. Las falencias formativas van a ser grandes obstáculos en la carrera de un jugador. Por eso digo, ahora el daño que usted le puede hacer a un niño por decirle, bota eso cuando tiene 8 años, cuando tenga 18, le va a pesar. Los traspasos internacionales van a tener un costo mínimo, salvo que las partes acuerden lo contrario, así va a ser. Y yo creo que entre más personas que estén involucradas, es decir, la Academia Evolution, la que me había mencionado Eduardo, creo que se llama el profesor, si él saca personería jurídica y todo lo demás y un jugador que está en Sporting se va para Herediano, por decirlo de alguna forma, y Sporting y Herediano acuerdan que no haya cobro de derecho de formación, pero Evolution dice, ¿sabes qué? A mí no me tomaste en cuenta, yo sí quiero mi derecho de formación. Tiene que pagarlo. Tiene que pagar derecho de formación. Van a tener un costo mínimo sí o sí. Esto es una realidad, salvo que todas las partes, es decir, que Evolution, si hubo una academia antes de Evolution, que Sporting, que todos estén de acuerdo, ahí va a ser el punto en el que ya no habría que pagar derecho de formación. El escauteo de los jugadores va a ser mucho más minucioso. Es decir, van a venir a Panamá y van a ver jugadores hasta la saciedad y van a decir, bueno, aquí solo se pelotea o solo se patea o solo se rofea. Eso no es lo que yo quiero. Mejor vámonos a Costa Rica, vámonos a Honduras y a otro lado. Sí, profesor. Sí, en este momento eso no está pasando. Si los clubes pactan no pagar derecho de formación, no se le paga nada, ¿verdad? No se le paga. En este momento no pasa. Ojo, esto no escatima la posibilidad que los clubes de abajo si lo pidan. Ojo, pero si un equipo del EPF dice, no, yo no quiero cobrar absolutamente nada, bueno, amén. Caso, por ejemplo, Carrasquilla. Carrasquilla estuvo desde muy temprano en Tauro, es decir, Tauro tiene toda la voz y el voto para decidir qué es lo que quiere hacer. Pero si Tauro hubiera estado en la Academia X, perdón, si Carrasquilla hubiera estado en la Academia X hasta los 16 años, Tauro puede responder por lo que le corresponde a él, pero no por toda la carrera del jugador. Pueden venir presiones de todo tipo, pueden pasar N cantidad de cosas, pero tenga la plena seguridad de que no va a pasar absolutamente nada, de que si pide el derecho de formación se tiene que conocer. Que las academias formadoras van a tener una mayor preponderancia, precisamente por lo que mencionaba. Si ustedes mejoran su capacidad formativa, su capacidad administrativa, la captación de talento, si cada vez los jugadores que llegan al EPF salen cada vez más de ustedes van a recibir, van a ceder jugadores mejor formados y al mismo tiempo más atractivos al fútbol internacional. La garantía de que ustedes reciban dinero no es un 100%, pero va a ser mucho más de la que reciben hoy en día y esa es una realidad que viene. Las academias y los entrenadores con poca capacidad serán paulatinamente apartados del fútbol nacional y esa es una realidad porque el que partiendo del punto de vista de los propios jugadores, ¿no? Cuando vean que dejan de aprender, que las cosas están cambiando, van a empezar a buscar por dónde ir y el tema de los menores de edad es fuerte. Uno no puede retener un menor de edad. En su momento pasó con Baboso. En el caso de Richard Rodríguez. Richard Rodríguez fue vendido a San Francisco y hubo un valor económico de por medio simple y llanamente porque Richard Rodríguez
no hacía absolutamente nada que la directiva de Bagoso no le dijera que hiciera. Era la fidelidad y la garantía que le brindaba el poder que le daba Bagoso sobre Richard Rodríguez. No porque pertenecía y porque había un contrato, porque si en ese momento Richard decía yo me quiero ir, él dejaba el equipo, firmaba y chao Bagoso. Entonces, esto es la mayor herramienta que van a tener ustedes para con sus jugadores. Que el jugador se sienta parte de, que reconozca un liderazgo, un buen liderazgo y una buena formación, y que ustedes van a velar por el beneficio de ese chico y del suyo propio. La competencia por exportar jugadores va a ser mayor. Aquí, como mencionado, aquí se va a pelear desde con Brasil hasta con Japón. Todos los países que son formadores de jugadores van a tener una competencia directa. Y si Panamá no está preparado para esto, vamos a tener serios problemas. Sí, creo que alguien quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches, profe. Profe, una consulta. Sí. Ya que hablo del tema de Bagoso y de Richard. Yo trabajé mucho tiempo en San Francisco. Creo que con el profe Pipino fuimos los que vimos a Richard jugando en Panamá y lo traímos acá a San Francisco cuando era menor de edad. Richard tenía 14 años. Pero sí, Bagoso tenía un convenio con San Francisco, tanto económico como de ayuda deportiva. Ese convenio me imagino que no era algo de manera estrictamente legal, pero sí había algo escrito porque yo tuve la oportunidad de por lo menos ver el contrato. De esa forma, hay muchos equipos que todavía siguen trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces, por lo menos ahora que no se da, era preferiblemente de repente ganar un par de dólares y que te ayudaran con pelota, que te ayudaran con cono, que te ayudaran con algo, a que el jugador se fuera libremente, lo que muchas veces pasaba si la persona que estaba a cargo del equipo no era una persona que de repente tenía ese conocimiento de manera legal, de hacer un convenio escrito. También pasó con un equipo de Chiriquí, que también nosotros traímos jugador y él tenía algo escrito con San Francisco y se le cumplía, que era lo importante, porque dentro de todo hay muchos equipos que sí son. Pero ahora yo le pregunto, ¿cómo se haría en ese caso? ¿Cómo se haría en ese caso de que si el equipo, porque yo creo que el equipo de Chiriquí no tenía personería jurídica, Bagoso de repente no sé si tenía, pero el equipo de Chiriquí no tenía personería jurídica, pero sí había llegado un momento de algo directo con la directiva y ellos cumplían, tenían palabra. ¿Cómo se podría hacer en ese caso? ¿O se tendría que asesorar con un abogado para que ese abogado de igual forma, a pesar de que no tenga personería jurídica, en el caso tal de que se dé un contrato, a él lo puedan asesorar? A ver, tiene que tener personería jurídica, es lo más seguro. Si no la tiene, es un tema de hacer un acuerdo a título personal y entendiendo que, vamos, habría que ser muy minuciosa a la hora de hacer los contratos. Sin embargo, es importante que tenga personería jurídica. Eso es fundamental. Si no tiene personería jurídica, está trabajando para el inglés. Está trabajando en el pasado, por decirlo así. Segundo, Bagoso sí tenía personería jurídica en su momento. El acuerdo que vino entre Bagoso y San Francisco vino posteriormente a este hecho, que ahí fue Choco, Heriberto, se me escapa el nombre, fueron 4 jugadores los que se fueron a San Francisco en ese momento. Edilberto Arguello, Choco, González, Martín Meléndez. Y Martín Meléndez, sí, ellos tuvieron con nosotros. Bueno, eran ellos 4 y ellos tenían que tener el contrato de apoyo se firmó después de ese momento, pero fue a partir de eso. Pero ellos fueron con la legitimidad de tener, yo tengo el respaldo de los jugadores, tengo una personería jurídica, tengo un abogado, o sea, era un equipo importante que se sentó en una silla de negociación pesada. Vamos, fue una negociación pesada y un valor económico importante, o sea, bastante bueno. En fin,
lo que puede tener con el equipo de Chiriquí, además creo que es buena fe, creo que habla bien del club, que tuviera la seriedad de negociar y todo lo demás. La otra pregunta que me había hecho, profe, ¿cuál era? Era esa ya me la contestó la primera, profe, la primera, Sí. lo de la personería jurídica, porque sí yo sé que Chiriquí, el profe trabaja con la uña. Si no tienen personería jurídica, le digo, tiene que tener un acuerdo escrito y bien redactado. Muy bien redactado. Incluso estoy seguro que depende, o sea, uno que conoce quizás un poco más del medio, viene el contrato y le encuentra las falencias y siempre se puede dar la vuelta, pero de que te ponen a subir a bajas escaleras, te la ponen a subir abajo. Entonces, no escatimen digo, al final uno, dicen así, ¿no? Que el abogado es el mejor amigo o el peor amigo de uno, ¿no? Entonces, entender que la prevención en estos casos no es lo mismo un abogado de familia, no es lo mismo un abogado de migración, no es lo mismo un abogado penalista a un abogado que conozca el ámbito deportivo. Eso es una realidad. Entonces les recomiendo que cuando van a tener cosas como esta, tener algún tipo de asesoría jurídica. Y yo veo muy bien los acuerdos escritos con los clubes. Lo veo muy bien porque entendamos que el desarrollo de un jugador viene con si mis compañeros son igual o mejor que yo subo. Si yo soy el mejor de mi academia y estoy conforme con eso, me estanco. Si yo estoy en una academia donde el profesor me dice juega libre, dejé de aprender. Si donde falté a 3 entrenos y me meten a jugar el fin de semana, dejé de aprender, me estanqué. Entonces, si yo estoy en un equipo medianamente serio, que es lo que pedimos con los equipos del EPF, creo que como tú habrán 2 o 3. Si tú eres realmente distinto o muy distinto a nivel de un equipo LPF, seguramente tienes algo diferente. Y aún así, lo que dejaste aprender por un entrenador que no tuvo la capacidad de seguir enseñándote, porque yo sí pienso así, hay muchos entrenadores que están muy por debajo del nivel deportivo de un chico. Es decir, que el nivel de enseñanza de un entrenador está por debajo del talento de un jugador. No sé si se entiende. O sea, que el chico deja de aprender simplemente porque el entrenador ya no sabe qué enseñarte. Y pasa, y he visto eso N cantidad de veces. En todas las divisiones, ojo, hay muy buenos entrenadores, muy buenos. Pero sí he visto que a veces hay entrenadores que en categorías inferiores o más jóvenes se quedan chicos con los entrenadores. Así que por eso digo, sigan preparándose, sigan educándose en todas las áreas del deporte. De esta forma me despido, creo que abro el compás para preguntas. Y vuelvo, repito, nada fácil es gratificante. Nada fácil es gratificante. Lo que puedas hacer mañana no lo dejes de hacer. El mañana es el asesino de tus sueños. Edúcate para hacer preguntas, no para recibir respuestas, y que no te falte el hambre cuando hay tanto alimento afuera. A mí no me da la gana de que hayan mejores jugadores en Costa Rica y en Honduras de lo que pueden haber aquí. Aquí en Panamá, seguramente en la Mega Joya, en la Joyita, en todas las cárceles tendremos Usain Bolt, tendremos Michael Phelps, tendremos Tyson Gates, tendremos atletas olímpicos, futbolistas impresionantes, y creo que hay, por eso digo esta frase, ¿no? Que que no te falte el hambre cuando hay tanto que comer. Tenemos una labor nosotros como gente de fútbol y de deporte demasiado grande para salir a la calle y motivarnos a sacar lo mejor de nuestros jugadores y nuestros talentos. Muchas gracias, compañero. Una preguntita, una consultita. Marco Rodríguez, de la Academia de Fútbol de Ocho Ríos. ¿Qué tal, profesor? Entre sus experiencias, sí. ¿Ha visto algún proyecto el cual no tenga que haber pasado los jugadores por algún equipo del EPF para que los jugadores se vean a nivel internacional? Si le digo la verdad, yo considero que no ha habido. Lo más cercano puede ser lo que hace
Liga 10, que es viajar pero ellos tienen un propósito distinto, ¿no? Que es conseguir becas deportivas en Estados Unidos, y que posteriormente terminan siendo, bueno, el caso del chico Tejada, José Tejada, creo que es que terminó jugando profesional a través de becas universidad en Estados Unidos, que fue selección sub-23 de Panamá. De resto, les digo la verdad, no. De hecho, este es uno de los puntos que se quiere buscar, la posibilidad, ¿por qué no? Digo, yo he estado vinculado de una u otra forma también en el tema de la representación de jugadores, y la idea con una asociación sería también conseguir oportunidades a los mejores jugadores. Quizás que no es un hecho, ni mucho menos. Creo que esto hay que dejarlo al abierto para posibilidades. Pero que llegue un fin de año o medio año y que los clubes tengan la posibilidad de mostrar, tanto a clubes del EPF como a agentes internacionales, a clubes internacionales invitados, que puedan observar jugadores que salgan directamente de las academias, sin tener que pasar por clubes del EPF. Exactamente, eso es lo que iba a preguntar, si es obligatorio que siempre un jugador sea... No es obligatorio, es un tema de si usted tiene la capacidad o tiene vínculo con algún club internacional y de hacerlo, perfecto, y si se da, perfecto. Acá creo que a través de la asociación el día de mañana se pueden abrir y no tengan la menor duda, N cantidad de puertas. Si yo tengo una asociación diga, tengo el 95% de las academias de Panamá, es decir, el 95% de los jugadores que salen, y que se le empiecen a ver o dar seguimiento de los 15, 16 años el día de mañana, esperar que llegue a los 18 años para poder salir, creo que es una realidad. El tema es tener la capacidad a nivel de infraestructura, y aquí creo que los profesores que han estado en primeras categorías podrán dar la certeza, que una academia tenga la estructura para seguir educando y establecer retos en un chico, dándole buen equipamiento, buen entrenamiento, que tenga una generación donde tenga compañeros que le representen una resistencia deportiva, y que no pase por encima de todo el mundo, y que siga creciendo. Eso es una realidad. La realidad es que sí se puede, la realidad es que no es sencillo, pero de que es posible, es posible. Entendiendo de que los jugadores menores de 18 años no pueden salir, es posible. Es posible. Y es lo que se quiere buscar. Tratar de evitar ese filtro en un equipo profesional y que salga directamente al extranjero. Gracias. Otra cosa importante, disculpa, profe, antes que llegues. Por eso es que las academias en Panamá tienen que pelear para que exista un derecho a formación interno. Porque de lo contrario, a lo único que van a estar supeditados internacionalmente es al mecanismo de solidaridad. Porque los clubes van a firmar contratos profesionales con sus jugadores a nivel local, y al momento que firmen a nivel internacional, a los clubes locales no van a poder cobrar compensación por entrenamiento, porque cuando vean el pasaporte deportivo dice, pero él firmó contrato profesional en este punto, no lo firmó cuando salió por primera vez al fútbol internacional. Entonces solamente cobrarían mecanismo de solidaridad, que es algo, sí, sin duda es algo, pero no es lo que quiere apostar el fútbol panameño. Muchas gracias, profe. Para aportar algo ahí de lo que dijo Marco. Okay. A mí me parece que lo que él dice, bueno, sí, es lo que debería ser el ideal. El ejemplo me quedó claro con Chepo, pero se necesita mucho dinero, y en su momento el señor Johnson tuvo que afiliarse con Luis Felipe Pozo, que movió a Román para Colombia, que movió a Gaby para Colombia, que movió a Popochín para Colombia, y después también hizo otro nexo con otro manejador, que fue el que empezó a llevar a Godoy y al medio a Europa, y ya fuimos buscando como otro camino. Se fue Fernández, ¿no? ¿A cuál? Fernández de Córdoba, ¿no fue? No, cuando a Godoy se lo llevaron por Hungría. No, yo no recuerdo el nombre. Pero ¿qué pasa? Esa es una forma, porque el señor Johnson encontró que verdaderamente era una oportunidad de sacar los jugadores, pero definitivamente tenían que desarrollar afuera. Porque el nivel de Panamá, cuando van a prueban 50 jugadores, porque no hay 4 jugadores, hay 3 brasileños y un panameño, tenlo por seguro que el panameño la lleva duro. ¿Por qué? Por el nivel, por el ranking de nosotros, cuesta más.
Ahora, el equipo, la escuela de fútbol, que logre hacer un convenio con un club de afuera, ahí sería lo ideal. Y hay que trabajar mucho para eso. No es imposible, pero sí hay que trabajar mucho para ese tema y tener un buen contacto. Totalmente. Manuel, sí. Manuel, no me quiero anexarte un temita ahí. Ese lapso, como está diciendo Marco, de llevar un niño al extranjero, como el tema del ICADIE, que se consigue beca, ¿qué es de cierto si el niño viaja siendo menor de edad? ¿Hay algo equivocado ahí por ser menor de edad? ¿O hay que esperar hasta los 18 años por algunos temas legales o XY? Sí, tienen que esperar que llegue a los 18 años. Tienen que esperar porque el traspaso de jugadores menores de edad está prohibido. O sea, okay, te lo hablo en el tema como dijo el profe Jorge, o sea, si hay puede decirse, un contacto, el jugador se puede mantener, pero me imagino que normalmente no va a ser profesional, sino va a seguir siendo amateur, ¿cierto? ¿Verdad? Tocaste un buen punto. El jugador sí se puede mantener en el fútbol internacional, pero el reglamento dice, mientras sean, que su motivo en el extranjero sea por motivos no relacionados al fútbol. Tú tendrías que hacerte una novela de Hollywood, mexicana, etcétera, de por qué ese pelado, el hijo de Pinto, está en Estados Unidos o en Argentina, donde sea. Y que la abuela se mudó para allá hace no sé cuánto tiempo. En fin. La otra opción es que se vaya y que viva allá en una residencia y todo lo demás, pero que no juegue ningún torneo federado, que prácticamente entrene, pero juegue amistosos, que no aparezca. O sea, que no sea público que el chico está jugando en un club a una forma internacionalmente con menos de 18 años, porque perjudicaría tanto a las federaciones como a los clubes. Gracias, Manuel. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra? Licenciado, una consulta. Por favor. ¿Qué pasa cuando, vamos a poner voy a poner en este caso México? Ellos tienen un centro de alto rendimiento. Vamos a poner que no a nivel de la federación, sino a nivel de algún club. Y vamos a decir que el jugador de mi equipo es trabajado en ese centro de alto rendimiento. Vamos a decir que ya yo tenga algún acuerdo o tenga que pagar. ¿Cómo se podría hacer? Porque, como dice Jorge, acá a nosotros se nos hace muy difícil. Nuestra liga, los chicos juegan pocos partidos. Por eso muchas veces el jugador tiene que llegar al EPF, donde ya el nivel es un poco más alto, donde ya va a competir a realidad. Pero nosotros acá en el oeste, voy a poner el oeste, supongamos que creamos un centro de alto rendimiento, donde no solamente van a estar los chicos de mi academia, sino que podemos hacer acuerdos con muchos de los equipos y el jugador se forma allí. Ese jugador se forma una selección y esa selección sale a competir a diferentes países, lo que va a ayudar a que ese jugador tenga más minutos, tenga más roce, la competencia de jugar con otros países sea más cercano a lo que se busca de alto rendimiento. Al momento que ese jugador, vamos a decir, a los 18 años sale, tendría que haber algún convenio del centro de alto rendimiento con los clubes y cómo se podría hacer si ese centro de alto rendimiento también tendría valor dentro del derecho de formación o solamente sería el club. Estamos hablando de un jugador menor de edad. Sí, pero la salida va a ser cuando sea, en menor de edad, cuando lo forma, cuando sale ya tiene 18 años. Depende. Si es un centro de alto rendimiento al que tú mandas a un jugador a que pase un mes, 2 meses, 3 meses, una semana, lo que sea, tú lo puedes hacer dentro que sea parte de la formación. Ojo, los centros de alto rendimiento generalmente te cobran por tu entrenar, es decir, no formaría parte
del derecho a formación, pero, o sea, pero te explico por qué. Porque ellos te van a cobrar a ti. Hay un CAR, Centro de Alto Rendimiento, en Argentina, muy bueno. Tú mandas al jugador y que ellos te dicen qué tú quieres con el pelado, etcétera, etcétera. Tú lo mandas allá y ellos lo van a formar. Tú les pagaste a ellos. Ellos te van a regresar al jugador y no pasó absolutamente nada. Esto no tiene nada que, porque esto es un viaje formativo, es un viaje lúdico, no es un viaje que busque un traspaso, busca la mejora individual del jugador. A diferencia de que tú lo mandes al centro de rendimiento, que lo vea Argentino Junior y te diga yo lo quiero. Y quiero que se quede aquí conmigo. Ahí hay una gran diferencia. Si es así, evidentemente Argentino Junior no va a formar, o sea, si pasa y supongamos que se da la tormenta perfecta, que la AFA, ni FEPAFUT, o todos hacen de la vista gorda, FIFA no se entera, y llega a los 18 años y lo firma, aunque digamos que no profesionalmente, pero lo firma Argentino Junior, no pudiera cobrar eventualmente derecho a formación por los años que tuvo allá, porque quedaría en evidencia el hecho de que tuvo un jugador menor de edad cuando no le correspondía. Y mucho más en caso de que el jugador estuviera, digamos que haya pasado, digamos que se fue a Argentina a los 16, si el jugador estuvo de los 12 a los 15 en Panamá y de la nada aparece en Argentina y a los 18 reaparece futbolísticamente y tiene 4 años viviendo en Argentina, le cae el tajonazo a Argentino Junior. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí, claro, profe. ¿Me escuchan? Sí, claro. Profe, es que ustedes están hablando de una cosa y me vino a la mente el tema de los jugadores menores cuando van a otros clubes internacionales. Me vino a la mente, así por decirlo, sin que piensen que es una de las grandes figuras, el caso de Messi. Messi sale de Argentina, según lo que veo en los videos de la formación de él, sale de Argentina, de los 14 años, lo lleva el papá y el club lo acoge. Entonces, ¿ese caso cómo fue entonces? Porque me estás diciendo ahorita mismo... Sí, entiendo, profe. ¿Entiendes? En ese caso era que FIFA se hacía mucho la vista gorda, como también se hizo la vista gorda por un periodo largo, en cuanto a los derechos de formación hasta ahora, que ya va a finalmente hacerlos obligatorios, por más que existiera un reglamento y todo lo demás, ellos se hacían de la vista gorda. Ahora ya no se van a hacer de la vista gorda, ahora van a tener van a ser mucho más rígidos. Hace unos años, creo que la mayoría se acordará, o los que han seguido fútbol internacional, que se le impuso una sanción a Barcelona y a Real Madrid también por el fichaje de jugadores menores de edad. Ellos podían abogar de que iban a estar en las mejores condiciones humanas posibles, en una casa bien, con una buena educación, etcétera, etcétera. Pero no obvian, o lo que busca FIFA es que la regla aplique para todos, porque no solamente Real Madrid y Barcelona, también hay puntos como que el fútbol, perdón, que el niño sea niño, que el joven sea joven, o sea, que queme los procesos, que el niño llegue a los 18 años o a su mayoría de edad habiendo cumplido todos sus procesos y que no sea visto como una bolsa de plata con piernas, por decirlo así, sino que el chico tenga todas esas oportunidades. Entonces, realmente ha sido una lucha que ha tenido FIFA de evitar que salgan jugadores menores de edad. Hace 10, 15 años habían agentes que agarraban un avión y metían a 15, 20 africanos y los mandaban a probar, y si quedaban 2, a los otros 14, a los otros 13 los dejaban en la calle y tenían que ver cómo hacían para vivir, y tenían 16, 17 años. Entonces, a raíz de todo esto que FIFA se hizo cada vez más severa, más dura, y hoy en día es lo que es, ¿no? Que es muy difícil sacar a un jugador siendo menor de edad. Yo estoy de acuerdo, yo creo que un jugador, hay que crear las bases y tener a nivel local la fuerza suficiente para poder formar un jugador bien para que cuando cumpla los 18 años se pueda ir. Gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Profe, licenciado, una duda. Sí. Internamente, a ver si quedamos claros. Internamente, el derecho de formación localmente, vamos a hablar localmente. Sí. ¿Es pagable?
Hoy en día Ejemplo, es muy difícil. le pongo el ejemplo. Vamos a Juan de Gracia. Sí. Juan de Gracia está desde los 5 años hasta los 14. Pero a los 14, la reserva Tauro se lo lleva. Ojo, estaba desde los 5 hasta los 14. Se va a la reserva. Y a los 16, con contrato de reserva, debuta en la primera. Vamos a decir que con Tauro. Pero como tiene contrato de reserva, o sea, no es jugador profesional. En ese caso, uno no puede reclamar, digo, llegó a primera, sí, debutó, pero como debuta con contrato de reserva, prácticamente eso no está estable. Hasta el momento que firma contrato profesional. Y lo otro, es eso lo que se quiere pelear, porque creo que le entendí eso la última vez que usted habló en Chorrera, creo que fue el año pasado. Sí. Lo que se quiere pelear es que localmente los clubes puedan pagar a las academias de fútbol de donde provienen estos jugadores cuando debutan en primera. Es lo que se está tratando de pelear, ¿verdad? No, más que cuando debutan en primera, cuando firman contrato profesional, precisamente cuando firman contrato. O sea, porque van a haber jugadores que son de reserva, que tienen un contrato de registro y todo lo demás, pero que no son profesionales. O sea, ahora ya, incluso si tiene un jugador de reserva que no es profesional y viene Costa del Este y te lo firmó profesional, chao, te lo lleva. Entonces, lo ideal y lo que el fútbol nacional necesita es que se cobre o que se estipule un derecho de formación, por muy bajo que sea. Van a poner los $100 al año, que se cree, y ya paulatinamente se puede ir mejorando, se puede aumentando y todo lo demás, pero que se cree. Ya al momento que se crea ya la cosa cambia considerablemente. Y el reto va a estar no en captar al jugador, sino en realmente dejarle algo a ese jugador. A mí me da dolor en el alma cuando veo entrenadores que no terminan dejando o que solamente le importa ganar y perder y no realmente dejarle algo a los jugadores. Eso pasa cada 2 por 3, vamos. Sí. Profe, una consulta respecto a lo del chico. En mi escuela tenía un niño, pero él es de nacionalidad colombiana. El chico está radicado aquí en Panamá, su papá, su mamá, todos viven aquí en la ciudad. Inclusive él jugó conmigo el torneo de Promesa del Oeste. Ok. El muchacho tiene mucho talento, tiene mucho para dar en el fútbol. Se le consiguieron oportunidades con el equipo de primera división, pero para categoría inferior. Él jugó nacional, jugó los torneos distritales. ¿Qué pasó? El papá de él quería conseguirle una oportunidad mucho más grande a él. Tiene un tío en Colombia. El tío habló con un director de Atlético Nacional en Colombia para llevar al chico a Colombia. Ya él jugó aquí en este mismo año, el nacional de este año, jugó los torneos de aquí también con el equipo con el que estaba. Él lo llevaron a Colombia, inclusive con videos que se grabaron en Promesa del Oeste. Lo enviaron allá, el tío lo mostró al profesor de la categoría sub-13 en Colombia, lo vio y le gustó. Y le dijo, tráetelo. Se fue para la casa de su tío, él vive con su tío en Colombia. Y ya está con Atlético Nacional en categorías inferiores en Colombia. Porque tengo contacto con él y me ha dicho, profe, mire, me manda los videos. El papá de él, muy agradecido conmigo también. Y también siempre estamos en contacto. No, ¿cómo haría si el Atlético Nacional sube ese chico por decirle ya a un equipo de primera división donde empiece a cobrar un dinero? Los equipos por lo que pasó aquí en Panamá, para cobrar su derecho de formación. ¿Cuántos años tiene el chico? 13 años tiene ahorita mismo. ¿Y a qué edad se fue? Se fue este mismo año. Un año. ¿Quién lo tuvo a los 12? Él estuvo... Bueno, lo que pasa es que el chico es, como el convenio que tengo con Sporting, yo le paso jugadores a ellos me pasan jugadores a mí. El chico jugó conmigo 2 años, casualmente Promesa del Oeste, jugó conmigo 2 años conmigo ahí y jugaba con Sporting también. Nada más que con los torneos que yo participo no son torneos federados, son ligas privadas o torneos donde no exigen
Bueno, Más pasó con Sporting. Puede decir que lo que te recomiendo es que le digas a Mario Corro, en este caso, que registre al jugador en la federación. él debe estar registrado porque si jugó, Consulta, tú consúltale y que lo tenga ahí, porque si el pelado está en Colombia está bien, obviamente tiene la posibilidad de estar en Colombia porque es colombiano, que lo registre, no hay de otra, o sea, que lo registre y esperar y cruzar los dedos, no a que llegue al segundo equipo, porque de aquí a allá el camino es larguísimo, le quedan 5 años de competencia directa con uno de los que es de los mejores equipos formadores y vendedores a nivel mundial. Entonces, si sale y termina siendo una fuera de serie, aplaudirlo y abrir los ojos y decir, cónchale, que tenemos algo importante. ¿Cuántos años estuvo en Panamá? Desde pequeño. Él iba a Colombia solamente a visitar a su familia. Ahora se fue porque cuando le enviaron los videos... ¿Tiene pasaporte panameño? Sí, correcto. ¿También él es panameño o colombiano? Ajá, correcto. Bueno, nomás tenerlo... Que cuando llegue a 15 años y están en Atlético Nacional, tú digas en Federación, en Colombia hay un chico así, que es panameño también, y listo. O sea, y espera que reviente y chao. Te toca, tú hiciste lo que tenías que hacer, que era agarrar un talento, ponerlo en la mejor categoría posible y aplaudirle, de afuera aplaudirle y esperar que crezca lo más grande posible. Hay un video, no sé si ustedes vieron ese documental de Keylor Navas que dieron en ESPN. Alguno lo habrá visto, creo que sí, alguien lo tuvo que haber visto. Le hacían entrevistas a la academia de formación que tuvo él en el momento, y estaba en un momento en el que Keylor estuvo a punto de salir, que lo quería Manchester United. Y estaban hablando que iban a pagar 20 millones por allá, no sé. Y esta academia no... O sea, entre ver a Keylor ganando Champions todos los años y que hiciera un traspaso a Manchester United, ellos estaban cruzando los dedos esperando que se fuera, porque le iba a tocar cientos de miles de dólares con la sola idea de él a Manchester United, porque hablamos de, sáquenle qué sé yo, el 3% a 30 millones, ¿cuánto es? Entonces... ellos estaban igualmente con este traspaso al Paris Saint-Germain, ellos van a estar contentos. Por eso todo lo que les puse, los mensajes que les decía era la realidad. O sea, ustedes tienen que buscar los mejores jugadores posibles, formarlo de la mejor forma y ver ese jugador como, primero que todo, como un ser humano que están formando y que están ayudando, y que toda la información que ustedes le metan a la cabeza al final, tienen en las manos la posibilidad de ser grandes. De hecho, yo me puse a pensar y cada vez que veo al profesor Santos y me acuerdo de Chepo y digo, conchole, Chepo, ¿cuánto si hubiera cobrado todos los derechos de formación que tiene por ahí andando, todavía estuviera cobrando dinero con Gaby Torres, con Godoy, y que le dan todavía para 4 o 5 años más para seguir cobrando y que se han dejado de cobrar por Román, los traspasos que se hicieron de Román que eran millonarios, los años de formación que tuvo. O sea, hay dinero. Y ojo, lo que hizo el señor, se me olvidó el nombre del dueño de Chapo en su momento, del Proyecto 2000. Fue junto a un grupo, señor Johnson. Tenía un grupo de chicos, poner alguito de dinero, alguito de gente que sabe fútbol, a trabajar, un buen grupo, una buena camada. Y yo ese día no lo olvido, fue un Panamá-México, si no me equivoco. Estaba Calderón en el arco, Carlito Rodríguez por la izquierda, estaba Román Torres, Aníbal Godoy, adelante estaba Gaby Torres, y creo que había otro más, si no me equivoco estaba hasta, creo que Popochín en el banco. O sea, uno iba a ver, había 7, 8 jugadores de un equipo chico, que arrancó como un proyecto igual que el de ustedes, pero bien organizado, y llegó el momento en el que llegó a tener 7, 8 jugadores alineados en un partido hexagonal con selección nacional. Es más, no hubiera tocado la plata que dan la FIFA a los equipos cuando van al Mundial, que le dan a cada equipo de donde provienen los jugadores. No, ellos otorgan es en los últimos 2 años. Si hubiera un jugador que hubiera estado en los últimos 2 años, hubiera tocado exacto, un montón de dinero.
No, y ahí estaban, porque nosotros, bueno, por lo menos hubiéramos recibido de Godoy. De Godoy seguramente. Román había salido antes. Exactamente. Entonces, digo, y pónganse a ver, fue solamente una generación programada. Se programaron para ser una generación importante, que yo creo que en el momento que ellos ascienden a LPF fue con puros pelados de 16 años que yo no esperaba subir. Eso era un proyecto cuando van a meter en una final de un ascenso y a jugarla, pues, y a ganar y a subir. Exacto. Y hoy en día todavía siguen dando palos. Bueno, ya Juan de Gracia ya no, pues, pero el resto tan Gracias le da la paila. Le da la paila, no, ya está flaco, güey. dice. Pero sí, ya uno ve y hay jugadores que están andando todavía, o sea, y es una sola generación, estamos hablando de una sola generación yo no recuerdo creo que puede ser la generación más de un solo club más exitosa que ha tenido el fútbol panameño. No sé si hay otra, ¿no? Pero y así, yo no creo que sea el único que tenga la varita mágica para decir que un proyecto bien organizado, bien realizado, pueda hacer cosas similares, ¿no? Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que acotar, que agregar. Buenas noches. Sí. Sí, soy Guillermo Moreno, soy nuevo prácticamente en este ámbito. Y bueno, estoy agradecido por la información que nos ha brindado. Tal vez muchas personas ya con el conocimiento, hay unas que no. Pero bueno, muy importante tener el conocimiento de esto porque nos sirve más a futuro al momento de la preparación de los jugadores. Profe, discúlpeme, vi el teléfono medio segundo y le voy a pedir todas las disculpas del mundo. ¿Repite la pregunta? No, no es una pregunta, simplemente le agradeciendo sobre la información que nos está brindando. No. De hecho, a través del profesor Santos, lo que necesite, cuando busquen alguna información, cuando se le acerque un equipo del EPF y todo lo demás, les digo de verdad, es mejor invertir alguito en un abogado a tratar de hacer un acuerdo que crean que está bien y cuando van a dar la vuelta no llenan sus expectativas, que así hacen un contrato quizás ni siquiera estipulan ante qué instancia, en caso tal de que haya un conflicto, donde se pudiera solucionar ese problema. O perdiendo el trabajo, porque uno está confiando en hacer acuerdos que van a beneficiarle al final del camino en el momento que el club diga, bueno, me llegó uno que realmente vale la pena, queda mal, porque diga, bueno, quedó mal con el profesor Bristán, voy a quedar mal con el profesor Bristán y no recibo más, pero me dio uno que me va a valer $1 millón o que me va a dar $150,000. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay algún formulario que usted tenga, o Santo, o Marco, algunos de los que están aquí, de los que son un poco más viejos en este tema, sobre eso que usted está hablando ahorita mismo, sobre esos acuerdos? Algo que se tenga como para una guía de uno tenerla y saber cuáles son los puntos principales que se tienen que hacer en un contrato de eso o en un acuerdo. Tendría que dar otra charla aparte. No, pero sería bueno porque eso me recuerda mucho a 6 años cuando yo abrí la escuela, el tema de que yo tenía unos amigos que abogados y ellos me hablaban mucho de ese tema, porque el derecho de formación sabe que no viene de ahora, nosotros venimos peleando eso en 1900 nunca, pero ellos siempre me hablaban de ese tema y ellos eran abogados, pero uno por el fútbol de corazón, como se decía, uno para adelante, pero las cosas han cambiado bastante. Así que sí nos gustaría que de repente nos dieras otro seminario de eso, pues, otra charla de eso. Con gusto. Es más no es tan complicado, pero los contratos son un mundo. Y como les digo, lo básico, lo fundamental, lo primordial, antes de cualquier cosa, es existir. Si no se existe, no se existe. Profe, sí, Marco sí. está de testigo, Santo. Nosotros
desde que yo me fui para el área de Arraiján, hace ya 8 o 9 años, y nosotros venimos con esa lucha desde el futsal, que todas las academias tengan su personería jurídica. No es algo tan difícil crear los estatutos, los reglamentos, solamente tener compromiso y la disciplina de lo que nos gusta, que es el fútbol, y llevar y seguirse a los procesos, ¿no? Hay academias que yo conozco que tienen muchos más años que yo, y yo le pregunto a ellos y no tienen personería jurídica. Entonces, es que no se han visto en la necesidad de hacerlo o por qué hacerlo. No, y mire que para que todos te vean, el año pasado, antepasado que estuvimos en la Liga de Rigo, yo recuerdo algo bastante importante. A nosotros nos sucedieron muchas cosas, pero sí recuerdo que los equipos que fueron, ojalá Marco, ¿verdad? Yo no sé si Marco ya tiene la personalidad jurídica, Dios quiera si ya la tenga, pero yo recuerdo y yo decía en mi mente, hey, están clasificando para el provincial, esos equipos van a pasar para Copa Rommel, pero cuando llegan a Copa Rommel no tienen personalidad jurídica. ¿Y qué va a pasar? Pierden todo un proceso de formación, de trabajo, porque no los van a dejar jugar. Entonces yo creo que también eso ya es parte de todos los que están aquí, de que ya tomen conciencia y saquen su personalidad jurídica y que no sea un disco rayado. Vamos a hacer una liga de 10, 12 equipos o 15 equipos y al final nada más 5 tenemos personalidad jurídica. Entonces, ¿de qué sirve que el campeón que no tiene personalidad jurídica clasifique si al final la representación de nosotros no está en regla? Está mal. Entonces, yo sí soy de los que piensan que ojo, llegar a LNA o al EPF es mucho más que solamente una personalidad jurídica. Para mí sí hay que ser un poquito más rigurosos que eso. No solamente, digo, incluso desde la propia creación, ¿no? Buscar aunque sea mi pequeña academia, buscar sectorizarse, aunque sea de la barriada tal, del sector tal, del corregimiento tal, buscar ese y eso obviamente les ayudaría a todas las academias en términos de identidad, de imagen y de facilitar todo lo que es el tema de vender más adelante y todo lo demás. ¿No? Creo que el tema de la imagen es fundamental y el tema deportivo también. Gracias, profe. Bien. Sí. ¿Algo más que agregar? Vale, de parte de la asociación, licenciado Díaz, darle las gracias por esta conferencia, porque para nosotros nos ha brindado y aclarado muchos puntos que desconocíamos, y en verdad por la voluntad suya, el horario que ya tenemos y el compromiso por hacernos mejor a nosotros, cada uno en su proyecto, le damos las gracias y esperamos poder tenerlo con otro tipo de conferencia lo más pronto posible, para nosotros también seguir evolucionando en esto, mister. Así que le agradecemos de parte de todos nosotros, la asociación, el profesor Ore Santos, el profesor Griffith, el profesor Alberto Valencia, el profesor Abdul, el profesor Vivarach, el profesor Morales, Alberto Valencia, el profesor Rigoberto Rebolledo, que conformamos la Junta Directiva Provisional de este proyecto. Le damos las gracias por haber compartido este día con nosotros, licenciado. No, agradecerle a ustedes, cuenten conmigo para lo que sea crecimiento a nivel de fútbol, cuenten con eso. Creo que también con lo que les había mencionado, la asociación de academias que queremos hacer también, vamos a tener muchísimas capacitaciones, no solamente a nivel legal, sino también administrativo, formativo, en todos los ámbitos, incluso a nivel de imagen, uso de redes sociales, este tipo de cosas que hoy en día son fundamentales, porque tenemos que llevar a lo más arriba posible el nivel de las academias, administrativamente, funcionalmente. Tenemos que superarnos a nosotros mismos porque quizás es la única forma que podemos hacer grandes cambios a nivel de fútbol. Si tocamos ligeramente las academias, el cambio que podemos hacer en la permanencia, en la existencia, en la mejora de todo el universo de jóvenes que existen va a ser mucho mayor. Si le damos ese 5% de más jugadores con mejores capacidades, mejores características,
vamos a tener 5% más de jugadores con mayor proyección y mejoras a nivel nacional, del fútbol nacional en todos los ámbitos. Vale, profe. Entonces, licenciado, le damos también gracias a los compañeros que pudieron estar con nosotros este día. Esperamos nuevamente verlos en la próxima sesión del jueves, que ya se les estará informando por los canales adecuados. No sé, nos despedimos entonces con esta conferencia y agradecido, licenciado Díaz. A ustedes, que tengan buena noche.